¿Sí? ¿Hace mucho que salió? ¿Mande? Hace mucho que salió. Sí, como 20 minutos. Por eso ya, sí, ya empiece para que no se... Ajá, para no... Sí, por favor, gracias. Bueno, buenas tardes. Pues vamos a ver unos temas que bueno, ahorita están como de moda, ¿no? Algunos de los que son transmitidos por vectores, entonces vamos a ver un poco de ellos. Vamos a empezar por ver un poco del paludismo. ¿Se acuerdan en qué parte de México hay paludismo? Tabasco, Chiapas, las zonas más tropicales, ¿no? Es donde vamos a encontrar la afección. Entonces, en teoría, por ejemplo, aquí no encontraríamos eso. Pero va a ser común que en estos estados encontremos formas crónicas, en donde predomina esplenomegalia. Y son causantes de síndromes ictéricos. Entonces, vamos a ver un poco. La parte que corresponde a México pues es la que está más cercana a América Central. Aunque en general el paludismo se va a tener una distribución pues prácticamente en todo el mundo. Es tan frecuente que tenemos hasta 700 millones de casos acumulados. Pero la mayoría de estos ocurren en África, estos casos acumulados. ¿Por qué? Porque no reciben el tratamiento que necesitan. Es una de las causas principales de muerte en menores de 5 años en África. En México no tanto. Y tenemos este tipo de distribución. Paludismo, que es sensible al tratamiento que comúnmente utilizamos, es el que tenemos en México. Y paludismo del que puede ser resistente a los tratamientos más habituales, que si se fijan pues no estamos tan alejados de sitios donde se presenta. Sin embargo, la mayor proporción va a ser dada en África. Mucho más casos allí, también mayor probabilidad de que el paciente no responda al tratamiento que le damos. Las causas más frecuentes pues va a ser el Plasmodium falciparum, el causante de la afección que se presenta como resistente a la cloroquina. Y decíamos, es una enfermedad transmitida por vectores. El mosquito que lo produce, ya todos lo conocemos, es el mosquito Anófeles. Bueno, ¿lo conocen? Bueno. Es común, ¿no? Que nos va a transmitir alguna de las 5 especies de Plasmodium que pueden infectar al hombre. Veremos más adelante las características: falciparum, vivax, ovale, malaria y knowlesi, que bueno, puede afectar a los humanos, aunque no se describe patología diferente para el hombre, es más de monos. Entonces vamos a encontrar esto, y esto explica pues prácticamente todo el proceso, ¿no? Hay una persona que está enferma con paludismo, por lo tanto tiene los parásitos circulantes en sangre. Cuando un mosquito se alimenta, bueno, sería una mosquito en realidad, porque solo las hembras son hematófagas, ¿no? Cuando se alimenta, dentro del mosquito se va a producir el ciclo vital del parásito. Va a absorberlo y al mismo tiempo va a tener una eliminación del parásito en su forma activa, de tal manera que cuando vuelve a alimentarse de otro humano, entonces lo va a infectar, y es un ciclo. El humano infecta al mosquito, el mosquito infecta más humanos. Como los mosquitos pueden volar grandes distancias, entonces son enfermedades que se transmiten.
de país en país. Por ejemplo, el dengue. El dengue, bueno, los primeros casos datan apenas de 20 o 30 años y el sitio de llegada fue por Centroamérica. Por ejemplo, el cólera fue la misma transmisión, bueno, aunque es una patología diferente. Una vez que está dentro del humano, pues entonces va a infectar a los eritrocitos. Dentro del eritrocito va a desarrollar todo su proceso vital. Cuando son demasiados dentro de ese eritrocito se produce la ruptura, una ruptura masiva de eritrocitos. Ese proceso de ruptura es el que va a generar las manifestaciones más frecuentes. Cuando la ruptura es activa, entonces vamos a tener las manifestaciones sistémicas: fiebre, escalofríos, sudoración intensa, que es de predominio vespertina, y esa ruptura de eritrocitos se produce aproximadamente cada 72 horas. Entonces, en base a esto, ¿qué manifestaciones esperaríamos? Anemia, ictericia. Anemia e ictericia se estaría comportando como una anemia hemolítica. Una anemia hemolítica que está causada por la ruptura de los eritrocitos a partir de que están, llenos de parásitos. La infección que se considera más grave y que a la vez es la más frecuente es el paludismo producido por Plasmodium falciparum. Es más grave porque va a producir una afección de casi todos los eritrocitos y va a producir la ruptura de hasta el 20% del total, por lo tanto será una anemia hemolítica severa. La afección no es solamente de eritrocitos, sino que va a poder afectar diversos órganos. Por ejemplo, podríamos tener afección cerebral, podríamos tener afección gastrointestinal, que se produce por el mismo parásito, el Plasmodium falciparum. Si a ustedes les ponen el caso de un paciente severamente enfermo, deberán pensar y responder siempre Plasmodium falciparum. El ciclo de vida, ya dijimos, se completa en el mosquito y después se presenta en el humano. Una vez que somos infectados, vamos a tener un periodo de incubación para que se produzca la enfermedad, que va alrededor de 2 semanas. El más frecuente, Plasmodium falciparum, 10 a 12 días. En vivax, que sería el segundo más frecuente, 14 días, 2 semanas. Y malaria, 18 a 40 días. Entonces, a ustedes, cuando quieran que respondan esto, les van a decir que el paciente viajó a una zona endémica. 2 semanas después empezará a presentar los síntomas. Síntomas que son inespecíficos, relacionados a cefalea y fiebre, un cuadro febril, y después los relacionados a la anemia hemolítica. Todos los procesos infecciosos parasitarios podrán producir esplenomegalia. Todos los procesos donde se presenta anemia hemolítica producirán esplenomegalia. En ocasiones el paciente ya no tendrá estos síntomas iniciales, sino que solo llegará con dolor relacionado a un crecimiento esplénico severo. La fiebre es una fiebre terciaria, y entonces les van a decir: tuvo fiebre alta, vespertina, con diaforesis, remitió por completo sin necesidad de tratamiento, pero 2 días después vuelve a presentarlo. Y el patrón de la fiebre podría ser la otra característica que les pusieran en el caso clínico. Fiebre con un patrón terciario más ictericia, podríamos pensar en que se trata de un caso de paludismo, un caso clásico de paludismo. Entonces, si es Plasmodium falciparum el causante de enfermedad, es la que más se complica y la que pudiera no responder al tratamiento. Si fuera Plasmodium vivax, que es el que más va a presentarse, lo vale, no es tan frecuente, se va a caracterizar porque el paciente presenta recaídas y los signos y síntomas son menos severos. Si tenemos afección por Plasmodium malariae, la característica que tiene es que puede evolucionar a la cronicidad. Es la única que puede evolucionar hacia la cronicidad. Al tener cronicidad, pues tendremos recidivas, ¿no? Como tenemos acá abajo para Plasmodium vivax, puede dar recidivas, ya decíamos acá arriba. Malaria es la única que da infección crónica. Falciparum es la más grave. Y es lo que deberemos recordar del paludismo. Es lo que a ustedes les van a preguntar. La única que puede dar afección crónica es Plasmodium malariae. Esa se presenta más frecuente en África.
La afección al sistema nervioso central va a ser principalmente en niños. Tiene características de... Perdón, aquí no se ven bien los colores en la pantalla. Se veía mucho mejor en la computadora. Se ve. Entonces, la afección cerebral por paludismo va a ser más frecuentemente en niños. Incrementa la mortalidad para estos pacientes y se va a caracterizar porque tiene las otras características que dijimos: fiebre, esplenomegalia, datos de hemólisis, y además se presenta con manifestaciones de afección al sistema nervioso central. La más característica son crisis convulsivas. El diagnóstico lo vamos a hacer por características epidemiológicas y por los otros datos que tenía el paciente. Solamente en algunos casos haremos punción lumbar y sobre todo para diferenciar de procesos infecciosos. En la afección cerebral el líquido cefalorraquídeo va a ser inespecífico, pero característicamente no vamos a encontrar parásitos en el líquido cefalorraquídeo. Por eso no es un procedimiento que hagamos de rutina. Vamos a hacerlo más bien con las otras características: anemia más afección al sistema nervioso central. El paludismo pues va a producir complicaciones. La principal complicación va a ser relacionada, si tenemos un proceso de anemia hemolítica severa, esperaríamos complicaciones, por ejemplo, cardíacas, con insuficiencia cardíaca. Esperaríamos un síndrome anémico que podría ser de diversa severidad. Pero la complicación principal es cuando tenemos afección plaquetaria y se produce una disminución de plaquetas por debajo de las 50.000. El proceso inflamatorio, el proceso de destrucción va a favorecer más el crecimiento esplénico, va a producir un proceso de secuestro que va a favorecer la trombocitopenia, favoreciendo hemorragias en diversos órganos. Si esto no se corrige, el proceso inflamatorio sigue y la trombocitopenia incrementa, entonces podríamos tener cuadros de coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada es uno de los más severos, tiene una mortalidad entre el 60 y 80% y se va a caracterizar por fenómenos trombóticos, pero al mismo tiempo con fenómenos hemorrágicos. De allí la complicación de su manejo y por eso las complicaciones que esperamos. Esta sería una de las más severas, pero podríamos tener algunas otras, como por ejemplo acidosis láctica. Al tener afección hepática no se produce suficiente glucosa, y además los parásitos incrementan el consumo de glucosa, favoreciendo que el paciente pueda tener hipoglucemias graves. La acidosis láctica será secundaria a un proceso metabólico anaerobio, sobre todo del músculo. Complicación principal: coagulación intravascular diseminada por secuestro esplénico de plaquetas. Segundas complicaciones: acidosis láctica e hipoglucemia. Hasta allí, pues todo podría... hasta allí ya tenemos complicaciones que son potencialmente letales, como la coagulación intravascular diseminada. Si el proceso no se detiene, nosotros podríamos tener relacionado con parásitos altos edema pulmonar. Podríamos tener asociado a una parasitemia alta insuficiencia renal, que va a ser relacionada sobre todo a cuando tenemos coagulación intravascular diseminada o eventos de choque. Podríamos tener una ruptura, la ruptura intermitente de eritrocitos producirá hemoglobinuria, que va a ser intermitente, y podríamos tener una esplenomegalia severa. Esplenomegalia dolorosa podría ser la única manifestación. Ya alguna vez les había comentado de un vaso que tienen en el Hospital General que es como de este tamaño, ¿sí? Y que podría presentarse en el caso de paludismo. Esa va a ser el dato a la exploración física que más les digan. Un paciente de zona endémica que tiene un cuadro febril y que tiene esplenomegalia. El dengue, que se parece mucho, ¿tiene esplenomegalia? No. El dengue por definición es una patología aguda, no va a caracterizarse por eso. La infección por virus chikungunya, que también es por vectores, ¿da esplenomegalia? No. ¿La infección por virus de Zika da esplenomegalia? No. Entonces, de las enfermedades tropicales, el paludismo va a ser la que más se relacione con hepatoesplenomegalia.
que pueden ser crónicas y va a ser habitualmente el paciente que más le refieran. Para hacer el diagnóstico, pues lo ideal sería poder demostrar los parásitos en un frotis de sangre periférica. ¿Se acuerdan qué estudio es el que pedimos en el servicio social para buscar paludismo? Gota gruesa, ¿no? Entonces va a ser un extendido de sangre en el que necesitamos tener entre 100 y 1000 eritrocitos para que sea una muestra correcta. Y lo que vamos a hacer es una tinción de Giemsa. De esa manera encontraríamos los parásitos. Si encontramos parásitos no vamos a saber de qué especie se trata, ¿no? Sin embargo, por frecuencia, pues siempre lo vamos a tratar como si fuera Plasmodium falciparum, es decir, como si fuera potencialmente letal. Y lo ideal pues sería hacer algunas otras cosas, ¿no?, para poder identificarlos. Vamos a encontrarlos en forma de trofozoitos. Si lo alcanzan a ver aquí, bueno, se ve perfectamente el parásito. Esa sería la manera en cómo lo encontraríamos. Pero eso no nos permite saber de qué especie se trata. Aquí hay ciertas complicaciones, ¿no? Porque dice que es importante saber de qué especie se trata. Pero ¿en qué países se presenta el paludismo? En los pobres, ¿no? Entonces van a tener para hacer, bueno, vamos a tener para hacer estas pruebas. No. Entonces vamos a dar un tratamiento empírico con la confirmación del parásito mediante gota gruesa. Si tuviéramos la posibilidad, podríamos hacer pruebas rápidas. La prueba rápida tiene la ventaja de que es altamente específica, entonces no se la vamos a hacer a todos los pacientes, sino en quienes tengamos la sospecha por cuadro clínico de que lo tienen. Y va a ser dirigida a la detección de antígenos parasitarios en sangre. Esto tampoco nos permite saber de qué especie se trata hasta que hacemos una PCR. De esta manera podemos hacer una detección genómica y ahora sí ya vamos a saber cuál es para poder dar el tratamiento específico. Las pruebas serológicas no son útiles porque una vez que nos enfermamos vamos a tener anticuerpos por meses o años. Entonces el que realmente nos serviría es la PCR para poder determinar el parásito específico del que se trata, porque sí van a tener algunas características en el tratamiento. Juro que es la pantalla. Bueno, si tenemos Plasmodium vivax, ¿se acuerdan qué característica dijimos que tenía el vivax? Recidivas, ¿no? Recidivas. Pues el tratamiento va a ser cloroquina. Todos hemos recetado cloroquina alguna vez, ¿no? ¿No? ¿Todos son de aquí la parte central de México? ¿Sí? Bueno, probablemente por eso. El tratamiento es cloroquina a dosis altas, hasta 1000 miligramos por día. El primer día, y vamos a dar hasta 500 miligramos cada 8 horas en la etapa de seguimiento. Finalmente vamos a completar 14 días de tratamiento dando 500 miligramos una vez al día. Lo que debieran recordar es que Plasmodium vivax dan recidivas, que el tratamiento es cloroquina y que la cloroquina tiene efectos adversos oculares principalmente, que ya habíamos dicho, lesiones maculares, y puede hacer bloqueos auriculoventriculares y generar hipotensión. Los bloqueos se van a producir entre más tiempo se utilicen. Podríamos dar en lugar de cloroquina primaquina, que tiene la ventaja que lo podemos dar incluso solamente por 3 días el tratamiento en los casos leves, y el paciente va a responder de la misma manera. Y finalmente, si tenemos resistencia a cloroquina y primaquina, entonces podríamos dar artesunato, que sería la tercera línea de tratamiento para Plasmodium vivax, que produce recidivas. Si tuviéramos Plasmodium falciparum, nos implica que vamos a dar tratamiento ya con 2 medicamentos: artesunato, mefloquina. También puede responder a cloroquina, que de hecho es el tratamiento más común que damos, ¿no? El tratamiento que damos en México. Podríamos utilizar otro medicamento, que son quinina, que lo que produce, esta nos va a ayudar para eliminar a los parásitos que se encuentran dentro de las células hepáticas, que es lo que va a producir la tendencia a la cronicidad.
El tratamiento que deberán recordar es el de Plasmodium falciparum, siempre deberá incluir artesunato. Si nosotros tuviéramos Plasmodium falciparum e iniciáramos el tratamiento con cloroquina o con artesunato, deberemos tener una segunda etapa de tratamiento que continúe con primaquina. La primaquina tiene la característica que va a ser el medicamento que mejor pueda eliminar los parásitos que se encuentran en forma de quiste en el hígado. Los quistes en células hepáticas son los que van a producir las recaídas. Entonces, ¿qué medicamento evita las recaídas? Solamente primaquina, será el mejor. Todos los antimaláricos van a producir anemia hemolítica, van a favorecer anemia hemolítica en los pacientes que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato. ¿Cómo descartarían que alguien tenga deficiencia de glucosa 6-fosfato? ¿Alguien se acuerda? Es una enfermedad que se presenta así como un caso por millón de habitantes. ¿Sí? Entonces va a ser una patología que no se puede demostrar. Habitualmente se encuentra hasta que se inicia el tratamiento. Pero va a ser la complicación principal del uso de antimaláricos. Anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfatos. La primaquina, ya vimos la dosis, 0.25 miligramos por kilogramo durante 14 días. Y ese sería el tratamiento completo. Los antimaláricos van a tener estos efectos adversos. La mayoría de ellos van a ser primero efectos adversos gastrointestinales, vómito, diarrea e intolerancia alimentaria. Después vamos a tener efectos por el uso continuo. Cloroquina, vamos a tener alteraciones visuales, lesiones maculares. Primaquina es la que más se relaciona a la anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato. Sulfato de quinina va a asociarse a hipoglucemias. Podríamos utilizar algunos antibióticos de uso más común, como por ejemplo clindamicina o doxiciclina. Sin embargo, los resultados no son los mejores. Siempre tendremos que utilizar los antimaláricos. Es un tema relativamente común. Vamos a ver algunos casos clínicos y a ver si nos ejemplifican de la mejor manera la patología de la que hablamos. Entonces, el primer caso clínico dice: es un hombre de 35 años, residente del Estado de México, que inicia padecimiento 9 días posteriores a su regreso de la ribera del río Níger en Mali, donde permaneció durante 30 días. Tiene un cuadro clínico caracterizado por fiebre de 40 grados, de predominio vespertino y nocturno. Es fiebre terciaria o terciada, que se mejora con paracetamol cada 8 horas. El cuadro clínico tiene además estreñimiento, disfagia y tos productiva, así como cefalea holocraneal 8 de 10 y pérdida ponderal de 4 kilogramos en una semana. ¿Sería un caso característico para paludismo? Sí, tiene el antecedente de un viaje, de una exposición a una zona endémica y un cuadro clínico característico. Sí. En la exploración física se encuentra febril con taquicardia e incremento de la frecuencia respiratoria. La tensión arterial es lo único normal que tiene. Somnoliento, pero orientado. Las mucosas están secas. Los ruidos cardíacos inagregados. Los campos pulmonares bien ventilados. Hay distensión abdominal y dolor a la palpación media y profunda. Es timpánico a la percusión. ¿Cuál es la conducta diagnóstica que nos puede ayudar a cuantificar la gravedad del paciente? ¿Cuál? ¿Ven? Bueno, en realidad el que más indica, el porcentaje de eritrocitos parasitados nos habla de la probabilidad de que el paciente haga anemia hemolítica. La severidad de la enfermedad va a ser dada por el número de parásitos libres. ¿Sí? Porcentaje de eritrocitos parasitados hasta el 20% va a producir la destrucción, la ruptura masiva de eritrocitos cada 72 horas, que da las características clínicas más encontradas de la enfermedad, que es fiebre. El porcentaje de hepatocitos parasitados, ¿para qué nos sirve o qué predice? Recidivas o infección crónica.
¿Y el antígeno del parásito en sangre para qué sirve? Para diagnóstico solamente. No nos dice la severidad que pudiera tener. La que nos indica la gravedad es el número de parásitos libres. A los 5 días presenta ictericia. Le hicieron una biometría hemática, la cual reporta una hemoglobina de 6.5, un hematócrito de 28%. Tiene leucocitos de 4000. ¿De qué especie es más probable que se trate este caso? La más frecuente, ¿no? Plasmodium falciparum. Este caso clínico con esas dos preguntas va a ser lo más característico. Va a ser lo que les pregunten. La especie que más produce la enfermedad y que tiene más esos síntomas. Un cuadro febril que después se complica con hemólisis. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada a seguir en el caso? Dijimos que iba a tener 2 medicamentos y que siempre se tenía que incluir artesunato como tratamiento de elección. Podríamos utilizar cloroquina en segunda opción, aunque es lo que decía, segunda línea de tratamiento. Si el paciente tuviera otra patología, ¿cuál causaría la mayor morbilidad en el paciente? Esto es importante. Digo, la única que va a producir un estado severo de inmunodeficiencia es SIDA, ¿no? Porque ni siquiera es VIH. Diabetes mellitus favorece procesos infecciosos, pero esta es independiente, es un parásito. La tuberculosis no se relaciona que incremente ni la severidad ni la frecuencia de la enfermedad. Y la insuficiencia cardíaca se podría complicar por la infección del paludismo, pero no va a incrementar la morbimortalidad. La única que lo va a hacer es la infección por SIDA. 6 meses después el paciente acude a una revisión. Clínicamente está todo dentro de lo normal. Sus laboratorios sin alteraciones. ¿Cuál es el riesgo de recidiva para este paciente? ¿Cuál? No hay riesgo de recidiva en Plasmodium falciparum. ¿Cuál es SIDA en recidiva? Dijimos Vivax. Es el más frecuente que les van a preguntar que de recidivas. Este no lo va a tener. Es un hombre de 48 años, es ingeniero y va regresando de una convención en el Medio Oriente. Qué adinerado, ¿no? Presenta fiebre, diaforesis, ataque al estado general, fatiga y adinamia, así como obnubilación. A la exploración se observa hepato y esplenomegalia leve a moderada. Es ingresado para realizar estudios encontrando paludismo por Plasmodium falciparum. Tiene una parasitemia de 7%, hematócrito de 21 con bilirrubina de 7.8 miligramos por decilitro y creatinina de 2.6. Ingresa a cuidados intensivos, se realiza asistencia ventilatoria, se indica neuroprotección debido a la gravedad del cuadro. Entonces, es un caso clínico clásico de Plasmodium falciparum. No es lo más frecuente, pero va a ser el que más lo produzca, ¿no? Cuadros severos. Tiene afección severa. Tiene parasitemia alta, que dijimos era el que le hacía la predicción de la severidad de la enfermedad. Tiene anemia hemolítica severa y tiene afección renal, además de que tiene afección neurológica. Entonces tenemos 4 afecciones graves. ¿Cuál es el que más se relaciona? Plasmodium falciparum. ¿Cuál es el mejor tratamiento para este caso? Artesunato deberá llevar. Cloroquina sería la segunda opción. ¿Qué complicación sería menos probable esperar en este caso? Bien, ¿es frecuente que tengamos insuficiencia renal? Sí, va a ser una de las complicaciones más frecuentes en la enfermedad grave por paludismo. ¿Esperaríamos lo que decíamos, que hubiera hemoglobinuria intermitente? Sí. Asociada a fiebre, es por la ruptura de eritrocitos y que va a producir incremento de las bilirrubinas. ¿Esperaríamos una coagulopatía como una coagulación intravascular diseminada? Sí. A pesar de que se produce un proceso de destrucción eritrocitaria y que los hepatocitos pueden estar afectados, no esperamos que se produzca cirrosis hepática. ¿Sí? ¿Cuál es la forma infectante para el humano?
Bien, la forma infectante para el humano, que es como la transmite el mosquito, es en la forma de esporozoito. Cuando se alimenta de tu sangre, transmite los esporozoitos que van al eritrocito, y en el eritrocito sufren todo el proceso para convertirse en trofozoitos, que son los trofozoitos los que nosotros vemos como parásitos libres en sangre. ¿Sí? Son como trofozoitos que los adquiere el mosquito para volver a tener un ciclo vital en el que pueda transmitirlos a otra persona. Aquí a ver si se alcanza a ver. Bueno, aquí dice, la manera infectante para el humano es esporozoitos. ¿Sí? 35 años, residente de Tepozotlán, en el Estado de México, es diseñador de jardines. El resto de sus antecedentes sin importancia. Inicia 9 días salud posteriores a su regreso de Oaxaca, donde estuvo por 30 días con un cuadro clínico de fiebre de hasta 40 grados, vespertina y nocturna, que se controlan con paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos y tomó antibióticos. El cuadro clínico tiene manifestaciones digestivas, estreñimiento, disfagia, tiene tos productiva y cefalea, además de la pérdida de peso como el anterior. Tiene fiebre, taquicardia, sin datos de afección cardiopulmonar. Cuando llegamos a los laboratorios tiene una hemoglobina de 7.9 con hematócrito de 29, plaquetas en 103.000, leucocitos normales, bueno, la glucosa en 117 y una creatinina de 0.78. ¿Suena para paludismo? Sí. ¿Estuvo en una zona endémica? ¿Tiene las características principales relacionadas con un síndrome febril? Sí. Y empieza a tener manifestaciones pues relacionadas con un síndrome anémico, ¿no? El incremento en la frecuencia respiratoria y la taquicardia podrían ir relacionadas con esto, más aparte, bueno, el proceso de fiebre que presenta. ¿Se acuerdan cuánto incrementa la frecuencia cardíaca cuando hay fiebre? Porque todos decimos, ¿no? Tiene taquicardia. Ah, es porque tiene fiebre, ¿se acuerdan? Bueno, lo hemos dicho alguna vez. ¿Se acuerdan cuánto sube la frecuencia cardíaca cuando hay fiebre? Bueno, son por ahí de 10 a 12 latidos en un minuto por cada grado de temperatura que se incrementa. ¿Sí? Entonces tiene 39, pues no justifica la fiebre por sí sola, la taquicardia. La pregunta dice, ¿cuál es la conducta diagnóstica más adecuada a seguir en este momento? ¿Cuál? Gota gruesa, ¿no? La tinción no es tinción de Gram, entonces es incorrecta. La PCR nos ayuda a decir de qué especie se trata. Sin embargo, si gota gruesa fuera positivo, sería suficiente para dar tratamiento para Plasmodium falciparum. ¿Cuál es la especie más probable en este caso? Pues debiera ser la que consideramos más frecuente porque es una infección aguda, ¿no? Sería falciparum, perdón, ahí yo me equivoqué. ¿Sí? Es la más frecuente. Si fuera Vivax, pues lo que esperaríamos sería una afección principal en la que hubiera recidivas, ¿no? El paciente iba mejorando y volvió a enfermar. En este caso apenas se inició la enfermedad, aunque en México, si se acuerdan, la imagen que vimos decía falciparum resistente a tratamiento, sensible a tratamiento, ¿no? Que es el que teníamos nosotros. Pero la zona que va más en la zona en México que más se relaciona a Plasmodium vivax es el área precisamente de Oaxaca y Guerrero, ¿sí? Por eso podríamos tener como principal agente A ustedes les van a dar dos opciones. El paciente viajó a África y entonces tiene falciparum forzosamente. Si les dicen alguna zona específica de México que no sean los que están más pegados a Centroamérica, la probabilidad mayor sería vivax. Sí, esa sería la respuesta correcta. Es Oaxaca, es vivax. ¿El tratamiento cuál sería? Vamos a irnos a tratamientos comunes, que son los que damos. Es cloroquina. Cloroquina los primeros días, primaquina en el seguimiento para evitar las recidivas. ¿Cuál dijimos que es el único que daba afección crónica? Plasmodium malaria, ¿no?
que no vamos a encontrar prácticamente en México, va a ser exclusivo pues de África. Entonces, esos son los casos, lo que más les podrían preguntar en relación a paludismo. Se me hace una patología como bastante sencilla. ¿Sí? Vamos a ver algunas características de la infección por tuberculosis. De tuberculosis, la verdad, yo les preguntaría y les diría 5 o 6 cosas. Entonces, vamos a ver, es una patología reemergente en México. Después de que estuvo decretada como erradicada, pues vemos que otra vez hay cada vez más, ¿no? Entonces, por eso es la importancia. Siempre les van a preguntar. ¿Pueden producir enfermedad en el humano? Mycobacterium tuberculosis. Puede producir infección en el humano bovis, que es la que adquirimos por contacto con el ganado bovino. Y el Mycobacterium africanum, que en México no tenemos, tendremos solamente 2. La transmisión ya lo conocemos, la más frecuente es por inhalación, entonces la afección que esperaríamos es respiratoria. Podríamos tener por consumo de lácteos que están infectados o por contacto de personas enfermas. El mecanismo aquí pues sería el mismo, ¿no? Inhalación. ¿Se acuerdan hasta dónde llegan las bacterias cuando alguien tose o estornuda? Bueno, ese sería como el máximo, y si estás más arriba que alguien. En realidad, si alguien tose, la distancia a la que te puede transmitir una enfermedad es 1.8 metros. ¿Sí? Entonces, saquemos cuentas en el metro cuántas personas nos pueden contagiar, ¿no? ¿Cuántas personas caben por metro cuadrado? Muchos, ¿no? Se supone que para prevenir esto, las personas por metro cuadrado debieran ser 4. ¿Sí? Pero bueno, en México creo que son entre 12 y 16. En hora pico. Entonces vamos a tener una muy frecuente, que va a ser por contacto con personas que están en una etapa bacilífera, que muchos de ellos no lo saben, ¿no? Aquí pasa algo. En teoría todos los mexicanos hemos estado expuestos a tuberculosis, ¿no? Sobre todo nosotros que somos médicos. Pero digo que ojalá y nunca nos dé una inmunodeficiencia fuerte, porque quién sabe cuántos bichos vayan a salir, ¿no? De los que hemos tenido contacto. Muchísimos. Entonces, pareciera haber una susceptibilidad genética para desarrollar o no tuberculosis. ¿Sí? Si no, todos la hubiéramos desarrollado ya. ¿A cuántos pacientes no hemos atendido y después nos damos cuenta de que tenían tuberculosis, ¿no? Entonces, bueno, hay una predisposición genética. Es un problema que se presenta en todo el mundo. Cada año más de 10 millones de casos nuevos. Europa del Este y África son los que tienen más casos. Hay una incidencia de 300 casos por cada 100,000 habitantes por año. ¿Sí? En México, bueno, se va a relacionar más a condiciones de insalubres, ¿no? Como por ejemplo el hacinamiento. Hacinamiento en el metro, en el metrobús, en el centro, en los edificios. Bueno, que se considera una situación de mala higiene. Una vez que se produce, y en México la estadística es muy parecida a esto, el paciente que de manera inicial recibe tratamiento y que tiene respuesta al tratamiento, la curación con ese primer esquema de tratamiento es cercana al 95%. Si presenta resistencia al primer tratamiento y nos tenemos que ir a un segundo o tercero, la tasa de curación podría ser tan baja como el 50%. Y el problema es cuando, además de tener tuberculosis, tenemos alguna patología que nos produce inmunocompromiso, porque en esos casos la mortalidad es hasta del 90%. ¿Sí? Como por ejemplo VIH, bueno, SIDA más tuberculosis. Y vamos a encontrar algunas alteraciones. Esto, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Inhalamos el bacilo, viene un proceso de inmunidad celular donde los macrófagos van a fagocitar con la intención de destruir. Sin embargo, los bacilos de Mycobacterium tuberculosis tienen mecanismos que hacen
que no se produzca la lisis de esos bacilos, sino que se produce un estado de latencia dentro de esos macrófagos. Esos macrófagos, al movilizarse, pues van a llevar los bacilos hacia zonas más profundas en el pulmón, donde después de un tiempo se produce la reactivación de esos bacilos. De manera temprana ustedes necesitarán una exposición de puede ser tan temprana como 2 semanas o tan tardía como meses para que se produzca la primoinfección. El sitio más frecuente va a ser pulmonar, ¿sí? El sitio más frecuente para la primoinfección va a ser pulmonar. Y hablamos de que la vía más frecuente de contagio pues es la inhalación, ¿sí? Sin embargo, esta sería la fisiopatología para la afección pulmonar. Podríamos tener afecciones en casi todos los órganos y sistemas. ¿Se acuerdan dónde puede haber infección por tuberculosis? ¿Dónde? Intestinal, renal, cutánea, al sistema nervioso central, ocular, ósea, vesical. Bueno, renal y vesical casi siempre lo catalogamos igual. Entonces podríamos tener afecciones multisistémicas. Ese tipo de afecciones casi siempre van a ser secundarias. Tuvimos afección pulmonar, mejora esa situación, incluso se cura, pero nos quedamos con bacilos en el resto del cuerpo y se producen alteraciones. ¿Cómo se podría presentar? La manera más frecuente, bueno, a nivel renal, ¿qué esperaríamos encontrar o cómo se caracteriza? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? A nivel renal, vamos a encontrar un paciente, miren, a la tuberculosis luego le decimos como la gran simuladora, ¿no? Porque se parece a todo. Entonces, podríamos tener un paciente que tiene síntomas urinarios de repetición, encontramos eritrocitos o encontramos leucocitos, pero siempre que hacemos cultivos no crece nada, ¿sí? No hay desarrollo, no hay desarrollo. El paciente podría presentarse con un síndrome febril crónico. Ese sería el paciente más clásico para una tuberculosis renal, ¿sí? El diagnóstico es muy difícil porque si hacemos una PCR, por ejemplo, para tuberculosis, la sensibilidad que se tiene es apenas del 65%, ¿sí? Si tenemos tuberculosis cutánea, casi siempre les van a decir que el paciente tiene antecedente de una afección pulmonar. Las afecciones cutáneas van a ser ulceraciones crónicas que producen una costra y que vamos a llegar al diagnóstico hasta que se hace una biopsia, porque ahí no vamos a tener la presencia de granulomas caseificantes. Los granulomas caseificantes se pueden producir cuando se afecta tejidos blandos profundos o cuando tenemos afección pulmonar. Si buscáramos afección al sistema nervioso central, casi siempre van a decirles que el paciente tiene afección pulmonar primero. El paciente que yo he conocido que tiene más sitios de afección era un chavito de 25 años que pesaba como 30 kilos y que llegó al hospital y todo el mundo lo acusaba de VIH. Todo el mundo, pero bueno, tenía tuberculosis pulmonar, tenía un tuberculoma, tenía afección cutánea por tuberculosis y tenía afección renal. Ese era el más fácil, ¿no? Porque pues al tener todas las afecciones rápido haces el diagnóstico. Sin embargo, no va a ser tan sencillo. La primoinfección podría dar podría ser localizada y producir lo que conocemos como un foco de Gone. Esta primoinfección podría no dar síntomas, sino dar síntomas hasta que tenemos inmunidad celular alterada. En esta primera etapa vamos a tener un proceso de diseminación linfática o hematógena que podrá dar sitios de afección distantes. Esto va a depender de la susceptibilidad que tengamos. Los pacientes que tienen inmunocompromiso no alcanza a producirse esa afección, ese ataque por los macrófagos, por lo tanto la enfermedad se va a desarrollar de manera temprana hasta 1 año después de la infección. Consideramos un cuadro de tuberculosis primaria quienes al momento del contagio desarrollan un sitio de infección identificable y vamos a considerar una recidiva, reactivación o una tuberculosis
postprimaria en los pacientes que tuvieron este sitio de afección, pero desarrollan nuevamente la afección hasta un año después de la primoinfección. Esa reactivación puede ser de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso más clásico que es, por ejemplo, la tuberculosis miliar, ¿no? ¿Sí? Ese va a ser el que más recordamos y en el que más pensamos para la tuberculosis. La tuberculosis miliar va a ser el tipo de afección más frecuente en la tuberculosis por primoinfección. Y se va a deber pues a linfadenopatías, al tipo de diseminación que vimos que era linfática y hematógena. Podríamos encontrar mediante tomografía, lo que ya sabemos, nódulos o cavernas en las que se va a caracterizar por tener necrosis. Cuando tomamos un poco de esa necrosis vamos a encontrar que es una necrosis caseosa. Esa va a ser la característica que encontremos en una lesión como esta. Los sitios de afección van a ser principalmente apicales y va a ser el caso que a ustedes les digan. Va a decir, tiene una caverna en el lóbulo superior. Sin embargo, puede afectar a cualquier parte de los pulmones. Y de manera tardía podríamos encontrar los ganglios iliares calcificados. Este no tiene. Podría ser la única alteración que encontremos. La radiografía de tórax podría ser suficiente para el diagnóstico. La tomografía va a ser más sensible para poder identificar de lo que se trata y poder ver si lo que tiene el paciente es una necrosis que tendría como característica ser una necrosis caseosa. Puede afectar cualquier lóbulo pulmonar, cualquier parte. Predominantemente decíamos los superiores y los medios. En algunos casos se parece demasiado a una neumonía bacteriana, como por ejemplo aquí. Es muy similar a las imágenes que vimos de neumonía bacteriana, ¿se acuerdan? Por lo tanto va a ser un problema que encontremos por descarte, porque no responde con el uso de antibióticos convencionales. Alguien me preguntaba que por ejemplo en las guías europeas de neumonía, ellos dicen que el tratamiento debiera ser con levofloxacino o moxifloxacino, el tratamiento de inicio. Nosotros que tenemos tuberculosis, recordemos que las quinolonas son un tratamiento de segunda línea para tuberculosis. Entonces lo que haríamos es ocultar una enfermedad más grave, ¿sí? Y favorecer que se disemine, porque no la vamos a eliminar por completo. La mayoría de los casos resuelven y no dejan secuelas, hasta el 66% de los casos, pero algunos de ellos van a dejar una cicatriz radiológica, algo que vamos a poder encontrar durante toda la vida del paciente. En algunos casos vamos a tener derrame pleural como característica asociada. Entonces tendremos un proceso de infiltración pulmonar que parece una neumonía más derrame pleural. El derrame pleural que debemos estudiar siempre va a ser el derrame pleural unilateral. ¿Se acuerdan qué patologías dijimos que pueden dar derrame pleural bilateral? Todas las insuficiencias, ¿no? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. ¿Y qué patologías pueden darnos derrame pleural unilateral? Infecciosas, por ejemplo, una neumonía, ¿no? Derrame paraneumónico. Tuberculosis. Nos lo podría dar procesos neoplásicos, que podrían ser primarios o secundarios del pulmón. Nos los podría dar un mesotelioma. Nos los podría dar el lupus. ¿Sí? ¿Se acuerdan de más? Entonces dependerá de qué características les estén diciendo, ¿no? Si tiene tos, expectoración, si tiene hemoptisis, si tiene derrame pleural unilateral, pues solo hay dos posibilidades, ¿no? Tuberculosis o cáncer. ¿Sí? Solo dos. De acuerdo al resto de características, pues nos daremos cuenta qué es. Aunque ahí empieza la complicación, ¿no? Porque si fuera tuberculosis les puede dar tos, expectoración, hemoptisis, pérdida de peso, fiebre. Y se parece mucho al cáncer, ¿no? Entonces el diagnóstico nos ayudará los estudios de imagen. Podríamos tener, en el caso de la tuberculosis miliar, que decíamos, va a ser la manera de presentación en la primoinfección. De los que se infectan por primera vez, hasta el 7% va a desarrollar una tuberculosis miliar. Son nódulos pequeños de 2 a 3 milímetros. Va a ser la más frecuente en los ancianos, en inmunocomprometidos y en niños. Y se va a deber, decíamos, a engrosamiento de los septos interlobulillares.
La tuberculosis miliar será la más frecuente entonces en la primoinfección. Cuando tengamos un proceso de reactivación, entonces vamos a encontrar el resto de cosas, el resto de alteraciones y de manifestaciones. Podríamos tener que de manera temprana la tuberculosis se autolimita, sin embargo va a sufrir una reactivación progresiva. En la reactivación es cuando vamos a encontrar cavitaciones, que es el caso que más frecuente nos van a decir. Aquí va a ser cuando encontremos diseminación hematógena como más frecuente y cuando podamos tener tuberculosis extrapulmonar. A nivel radiológico podríamos encontrar características diferentes, podríamos encontrar imágenes similares a un proceso de consolidación como de neumonía, o podríamos encontrar las cavernas. En algunas podríamos encontrar un tuberculoma, una imagen nodular que cuando hacemos una tomografía encontramos que tiene necrosis en el centro. Este va a ser la imagen más característica de un tuberculoma, es decir, una reactivación de tuberculosis pulmonar que va a ser progresiva. Conforme evolucione probablemente se produzca una caverna. Parte de los problemas es cuando tenemos tuberculosis y VIH. Entonces, si el paciente es bidireccional, la infección por VIH es, por ejemplo, un factor de riesgo para la infección para tuberculosis. Y es un factor de riesgo para que el paciente pueda tener presentaciones extrapulmonares de tuberculosis. La infección por VIH, que está evolucionando hacia SIDA y donde nosotros iniciamos el tratamiento antirretroviral, constituye un factor de riesgo para la reactivación de tuberculosis. Sí, por eso les decía que ojalá no nos toque un inmunocompromiso. Recordemos que cuando el paciente con VIH-Sida está sin tratamiento, sus mecanismos de defensa están tan disminuidos que no produce respuesta a los procesos infecciosos. Cuando nosotros damos el tratamiento antirretroviral, que se le conoce como reconstitución inmune, es cuando el paciente, cuando el cuerpo se va a dar cuenta de todas las bacterias que hay y desarrolla enfermedad. La más frecuente que va a desarrollar es tuberculosis. Por lo tanto, antes de que el paciente con VIH reciba tratamiento, primero deberemos descartar que tenga infección por tuberculosis. Una de las pruebas que hacemos es la prueba de la tuberculina, que nos ayuda al diagnóstico. Entonces, lo primero que debemos hacer para el diagnóstico es la búsqueda entre contactos de un paciente enfermo. Ese ya lo sabemos, a todos nos lo explicaron en el servicio social, para buscar una confirmación. La confirmación va a ser por la demostración de micobacterias. Entonces, ¿cómo se pueden demostrar micobacterias? Por cultivo de tejidos, si fuera afección cutánea, por ejemplo, ¿no? Se pueden demostrar en tinción de Barr, en baciloscopía, ¿no? En expectoración. Se puede demostrar ¿en dónde más? Por PCR, ¿sí? La PCR que más nos sirve es la que se realiza en líquido pleural, la que se realiza en líquido peritoneal. Son las dos que más sirven. La tuberculosis puede desarrollarse en cultivos de sangre, sin embargo, requiere un tiempo de cultivo de hasta 12 semanas. ¿Sí? Entonces, es difícil que lo podamos demostrar en sangre. Por lo tanto, baciloscopías, cultivos de tejido, cultivos de fluidos o secreciones de órganos, apoyarnos en características radiológicas y datos epidemiológicos. Entonces, si clínicamente concuerda, radiológicamente tiene características y estamos en una zona endémica, entonces podríamos dar tratamiento para el paciente. Lo ideal siempre será la demostración del bacilo. Las baciloscopías deben realizarse en 3 muestras sucesivas. Las baciloscopías también se utilizan para verificar que el paciente está respondiendo al tratamiento que le damos. Hacemos una prueba de tuberculina, aplicamos PPD para buscar una reacción intradérmica que se va a producir aproximadamente 72 horas. En el caso de la consideraremos positiva cuando la induración es de 10 milímetros o más. Como los mexicanos estamos vacunados, entonces con que encontramos una induración mayor de 5 milímetros es suficiente para considerarla positiva. En Estados Unidos, por ejemplo, no reciben vacuna para BCG.
Entonces ellos esperaremos una induración de 10 milímetros o más. Y para el diagnóstico pues nos orientaremos en la radiografía, los hallazgos que ya vimos que son característicos, y también en la tomografía. Sin embargo, debemos considerar que no son tan específicos. Por ejemplo, si yo hiciera diagnóstico solo por tomografía de tuberculosis, vamos a considerar que solamente es correcto el diagnóstico por tomografía de tuberculosis en el 49% de los casos. Entonces son estudios de apoyo, no van a ser estudios que por sí solo hagan el diagnóstico. En México recibimos la vacunación con BCG. ¿Para qué tipo de afección nos sirve BCG? Para tuberculosis del sistema nervioso central. ¿Sí? Es para la única que nos sirve. Hay algunas preguntas que les hacen en relación a vacunas. En mi época era 10% de vacunas, ahorita ya no, pero se los pueden preguntar. Se los van a preguntar, de hecho. Si tienen ustedes BCG, si están poniendo la vacuna y les cae el líquido en los ojos, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿O no pasa nada? Todos la pusieron, ¿no? ¿Y a poco no leyeron las precauciones? ¿No? ¿Qué les pasa si les caen en la mucosa, en el ojo? Aunque sé que siempre utilizaban sus lentes para aplicarla, ¿no? O si se pican accidentalmente con la jeringa. Si les caen mucosas, deben recibir profilaxis para tuberculosis. ¿Sí? Deben recibir profilaxis. Lo que administramos pues son bacilos atenuados, son bacilos vivos, por lo tanto hay que tener cuidado. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Bacilos vivos atenuados de Mycobacterium bovis. Se aplica a todos los recién nacidos y hasta los 14 años de edad si llegaran a vivir las personas a un sitio donde sea endémico de tuberculosis. Los recién nacidos que tienen VIH deben ser vacunados. Si tienen SIDA, no hay que vacunarlos porque van a desarrollar enfermedad. Contraindicaciones, bueno, recién nacidos que pesan menos de 2 kilogramos o cuando se tengan padecimientos febriles, porque no sabemos si es reacción post-vacunacional o si es una reacción por enfermedad. Eso se los van a preguntar siempre, ¿eh? La cuestión relacionada con vacunas. Si a ustedes les cae una gotita en el ojo, entonces van a recibir profilaxis. Si su papá o su mamá o su pareja tuviera tuberculosis, entonces vamos a recibir profilaxis. Esto es lo que siempre les preguntan. ¿Cuánto tiempo debe durar la profilaxis? Durante 6 meses a todos los contactos menores de 5 años, aunque tengan vacunación por BCG. Porque ya dijimos que BCG solamente protege de tuberculosis a nivel del sistema nervioso central. O durante 6 meses a todos los contactos que sean mayores de esa edad. Vamos a dar profilaxis a todos los contactos de 15 años o más que tengan infección por VIH. Pero la profilaxis no va a durar 6 meses, la profilaxis va a durar 12 meses. ¿Sí? Y pues obviamente que tenemos que descartar que ya haya tuberculosis, porque entonces no hablaremos de profilaxis sino de tratamiento. Utilizamos isoniazida 10 miligramos por kilogramo. Como medida general damos 300 miligramos por día a completar 6 meses. Lo ideal sería que fuera estrictamente supervisado para que no haya omisión de tomas y que el paciente enferme. Entonces, ¿qué les pueden preguntar sobre profilaxis? ¿Durante cuánto tiempo se da? Si se da a pesar de tener vacunación por BCG. ¿Y cuánto tiempo se va a dar en pacientes que tienen inmunocompromiso? 6 y 12 meses. Si el paciente desarrolla enfermedad, entonces tenemos que darle tratamiento. El tratamiento es el mismo para cualquier localización de enfermedad, pero cambia la duración. Los tratamientos hay que hacerlos supervisados y en teoría debiera ser así. Vas y le das la pastilla de ese día y cada día debieras hacer lo mismo. Vamos a utilizar un tratamiento que se basa principalmente en 5 medicamentos. Esta es la primera línea de tratamiento: isoniazida, rifampicina, piracinamida, los clásicos que conocemos, streptomicina, que es un bacteriostático,
y el etambutol, que va a ser un complemento del tratamiento. Habitualmente vamos a darlo en 2 fases, que es el tratamiento primario acortado. La fase intensiva damos todos esos medicamentos, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. En la fase intensiva todos los días de lunes a sábado hasta completar 60 dosis. Lunes a sábado hasta completar 60 dosis con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Una vez que completamos esas 60 dosis nos vamos a la fase de sostén. La fase de sostén va a ser con isoniazida y rifampicina. Y se va a dar lunes, miércoles y viernes hasta completar 45 dosis. Por eso es que el tratamiento dura 6 meses, ¿no? ¿Sí? Por los días de descanso. Los medicamentos que utilizamos pues son todos estos. Recordemos efectos secundarios que son frecuentes que se los pregunten. En el caso de isoniazida, es un bactericida que va a producir como efecto adverso principal hepatitis. Y si recuerdan, en la sesión pasada vimos que iba a producir un tipo de lupus-like. ¿Se acuerdan? Luego, la rifampicina es bactericida y es esterilizante. Como efectos secundarios que podríamos tener, los más frecuentes es un proceso de hepatitis. La piracinamida es un bactericida intracelular que va a tener como complicación principal hiperuricemia y también va a tener manifestaciones hepáticas. El etambutol es un bacteriostático, por eso es un complemento del tratamiento. Lo que más podría producir es una neuritis óptica y es la complicación que deben recordar. Etambutol, esa siempre la preguntan. Es un bacteriostático que produce neuritis óptica. Y la streptomicina es un bactericida también intracelular que utilizamos como método de sostén. La afección que podríamos tener pues es casi nada por lesiones por hipersensibilidad y donde tendremos que tener más cuidado cuando el paciente tiene nefrotoxicidad. ¿Se acuerdan cuál es el antídoto o el medicamento que damos para evitar la afección hepática por isoniazida? ¿Se acuerdan? Que lo debiéramos dar a todos los pacientes cuando se inicia el tratamiento. Es una vitamina del complejo B. ¿Pero cuál? De la 1 a la 12, ¿cuál? Sí, dan vitaminas del complejo B, pero ¿cuál? Piridoxina. ¿Sí? Entonces es el tratamiento para tuberculosis más piridoxina, para tratar de limitar la afección hepática. Entonces les digo, en el caso de tuberculosis hay muchas características. Lo más que les pueden poner es el diagnóstico con afección pulmonar, número 1. Les van a preguntar cómo se hace el diagnóstico, porque es algo que hacemos en el servicio social, ¿no? Solicitar vaciloscopías. Entonces les van a preguntar cuántas tomas deben ser, 3. Si siguiera teniendo síntomas, ustedes van a repetir las vaciloscopías hasta completar 9. ¿Sí? Si siguen teniendo sospecha en el paciente pero no lo lograron demostrar, podrían pedir en series de 3 hasta completar 9. Y lo que van a esperar es que a las 8 semanas de tratamiento el paciente sean negativas las vaciloscopías. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ya vimos qué medicamentos vamos a utilizar y qué efectos adversos tienen. Siempre les van a preguntar hepatopatía en el caso de isoniazida y siempre les van a preguntar neuritis óptica en el caso de etambutol. Les van a preguntar cuánto tiempo dura el tratamiento acortado en la infección, el tratamiento primario, acortado, 60 dosis en la fase intensiva con 4 fármacos, que si no les gusta, espero no haya problema, que es clásicamente lo conocemos como PRI más etambutol, PRI más E, isoniazida y rifampicina, el tratamiento de sostén 3 veces por semana.
Sin embargo, si la afección no fuera pulmonar, si la afección fuera del sistema nervioso central, si la afección fuera ósea y la afección miliar, vamos a dar tratamiento que dura 1 año. ¿Sí? Va la misma fase intensiva de 2 meses, de lunes a sábado, con el mismo tratamiento de 4 fármacos hasta completar esas 60 dosis. Y después la etapa de sostén, que son dar 3 veces a la semana, pero dura 10 meses. Esta sería la segunda que les preguntarían del tratamiento. Después les van a preguntar a qué pacientes van a pedir estudios de susceptibilidad, es decir, estudios para identificar resistencia al tratamiento. Entonces van a ser pacientes muy específicos. Número 1, los que han recibido tratamiento y siguen saliendo positivos en las baciloscopías, o que llevan más de 2 líneas de tratamiento con fracaso. Cuando, a pesar de que ya llevamos 4 meses de tratamiento y el paciente iba respondiendo bien y vuelve a tener baciloscopías positivas, nos habla de resistencia. Por eso vamos a hacer estudios de susceptibilidad. Estos estudios de susceptibilidad sirven tanto para infecciones primarias como para infecciones sin recaídas. Los pacientes con VIH que fueron positivos para contacto, aunque no tengan signos ni síntomas de tuberculosis, deben recibir tratamiento profiláctico con isoniazida. ¿Sí? Entonces vamos a ver algunos casos de cosas que son a veces como capciosas, pero que son preguntables. Por ejemplo, es un hombre de 46 años, es originario de Chiapas, campesino, analfabeta. Acude a consulta debido a que tiene fatiga, le impide trabajar, tiene pérdida de peso y fiebre frecuentes. Tiene tos continua, con esputo, ocasionalmente tiene trazas de sangre. A la exploración física no hay cicatriz de BCG. Refiere consumo de mezcal a diario, tabaquismo 3 a 5 cigarrillos por día. Su índice de masa corporal actual es de 20. ¿Es compatible con tuberculosis? Sí. Tiene ruidos respiratorios anfóricos. ¿A qué se refieren los ruidos anfóricos? ¿A qué? Cavitación. Es equivalente a cavitación. De predominio superior derecho con estertores aislados en la misma región. No hay cianosis, hipocratismo y no hay datos por agregar. Entonces, ¿es una primoinfección? ¿Sí? No, dijimos que la cavitación era de una reactivación. ¿Sí? La afección pulmonar por primoinfección más frecuente dijimos que era la tuberculosis miliar. Dice, ¿cuál es la conducta a seguir más adecuada para este paciente? Internamiento en aislamiento ambiental hasta 3 expectoraciones negativas, internamiento sin aislamiento, realizar biopsia e interconsulta oncología o realizar una prueba de PPD. ¿Tiene afección severa como para estar hospitalizado? No. ¿Qué pasa si ustedes hospitalizan un tuberculoso? Pues van a contagiar a todos los demás, ¿no? De hecho, es una contraindicación internar para estudio de tuberculosis, a menos que la enfermedad sea severa, ¿no? Se ingresa paciente, 45 años, tiene antecedentes de VIH positivo con CD4 de 85. Suspendió el tratamiento antirretroviral, ingresó porque tiene dolor lumbar intenso y tiene datos de osteomielitis. CD4 de 85, ¿a qué es equivalente? A SIDA, ¿no? Sí, el paciente tiene SIDA. Cuenta con antecedente de tos productiva con esputo amarillento y sanguinolento, pérdida de peso importante, por lo que le hicieron baciloscopías, siendo positivas para tuberculosis. Además, hay datos radiológicos compatibles. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado? ¿Qué dijimos de la terapia antirretroviral? Que hasta que no dabas tratamiento para tuberculosis, no podías iniciar el tratamiento antirretroviral, porque cuando le dieran los antirretrovirales el paciente se iba a complicar. ¿Sí? Entonces el tratamiento va a ser el mismo: isoniazida, rifampicina, piracinamida con etambutol. 56 años, es mujer, antecedente de dermatomiositis. La dermatomiositis es otra patología autoinmune. Bueno, luego les traigo una imagen de eso.
En tratamiento con hidroxicloroquina, metotrexata y prednisona, fue hospitalizada por 10 días de evolución con fiebre, compromiso del estado general y pérdida de peso. Tiene crepitaciones bilaterales al examen pulmonar. La tomografía muestra un infiltrado nodular bilateral extenso con cavitaciones biapicales. La vaciloscopia obtenida resultó positiva para PCR de Mycobacterium tuberculosis. Tiene úlceras en los pulgares aparecidas 4 semanas previas al ingreso. Se observa una úlcera de bordes bien delimitados con un fondo sucio y bordes necróticos, no dolorosa, que está ubicada en el pulpejo del dedo pulgar izquierdo. Tiene Staphylococcus aureus y tiene cándida la úlcera. La tinción de Siel-Nels en el tejido fue positiva. Entonces, esto es muy frecuente, que se produzca una úlcera por tuberculosis y que se sobreinfecte con bacterias y con cándida en este caso, ¿no? Entonces, ¿es un cuadro clásico de tuberculosis? Sí. Tiene el antecedente de que toma medicamentos que van a favorecer que se presente, como por ejemplo la prednisona. Utiliza 30 miligramos por día, va mucho más allá de los 7.5 que consideramos como los que tienen menos efectos adversos. Entonces, en este caso, dice, ¿cuál es el origen más probable que cause las úlceras? En los pulgares, aquí hay varias cosas. Podríamos pensar en opciones. Aquí no dice en este paciente, ¿no? Entonces, la causa más frecuente serían bacterianas. Esas son las causas más frecuentes. Podría presentarse úlceras en pulgares, en pulpejos, autoinmune cuando hay esclerodermia. ¿Sí? Patología autoinmune que más produce úlceras en las manos, en los dedos, es la esclerodermia. El paciente tiene dermatomiositis, entonces no hay que complicarnos ahí la vida. Y farmacológica, pues no va a ser la más frecuente. 70 años de edad, viene a consulta porque tiene tos no productiva, fatiga, pérdida de peso. Tiene antecedente de tuberculosis hace más de 20 años que fue tratada. Tiene esputo que dio y sangre para cultivo. Los reportes de laboratorio informan bacilos alcohol ácidos resistentes de Mycobacterium avium. La radiografía de tórax reporta bronquiectasias y nódulos pequeños esparcidos a lo largo del parénquima pulmonar. No cuenta con otros antecedentes de importancia para el cuadro clínico. Entonces, ¿cuál es el esquema de tratamiento más adecuado? Sigue siendo el mismo. Cuando en algunos casos para Mycobacterium avium se considera que podría ser adecuado el uso de claritromicina. Sin embargo, van a ser segundos esquemas de tratamiento. Levofloxacino y cualquier quinolona como segundo esquema de tratamiento. ¿Cuál es el dato menos probable que indique una reactivación de tuberculosis? Pero pues dijimos que podía haber infiltrado, ¿no? ¿Sí? Infiltrado no quiere decir miliar, no quiere decir afección por pequeñas alteraciones. Si es una reactivación, lo que no vamos a encontrar es un granuloma. El granuloma, acuérdense, o foco de Gone, es la característica principal en la tuberculosis por primoinfección. En la reactivación vamos a encontrar infiltrados, consolidaciones que son indistinguibles de neumonías y cavitaciones. 31 años, no tiene alergias a medicamentos, es fumadora de 15 cigarrillos por día. Tiene antecedente de VIH positivo y hace 2 años tuvo quimioprofilaxis incompleta durante 2 meses por contacto por tuberculosis. Presenta antecedentes quirúrgicos de un quiste hidatídico en el pulmón izquierdo. Consulta por fiebre diaria de predominio vespertino desde hace un mes con sudoración nocturna. Desde el inicio de la fiebre, astenia, sin pérdida de peso, tos, disnea o cefalea. Tiene 37,4 de temperatura, bueno, hasta ahí no hay alteraciones. Tiene pequeñas adenopatías supraclaviculares y láteros cervicales bilaterales menores de 0.5 centímetros. A la auscultación cardíaca tiene tonos rítmicos sin soplos. A la auscultación pulmonar hay disminución global del murmullo vesicular. En el abdomen no hay alteraciones. La exploración neurológica no muestra focalización neurológica. La radiografía de tórax tiene un patrón intersticial retículo nodular de predominio en las bases pulmonares con tractos fibrosos e hilios aumentados de tamaño y con ausencia de derrame pleural.
esa descripción corresponde a la sospecha diagnóstica más probable para este caso, que es ¿cuál? ¿Cuál? ¿C o D? ¿O B? B. Entonces les está dando las características, ¿no? Un patrón intersticial retículo nodular, que solo le hizo falta decir que es de 2 a 3 milímetros para decirnos que es una tuberculosis miliar. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir en este momento? D. Primero vamos a dar tratamiento para tuberculosis, después los antirretrovirales, ¿sí? Bueno, vamos a ver si alcanzamos a ver esto, porque nos faltaría ver, que no viene en el temario, pero ver un poquito de chikungunya y de Zika, ¿no? Entonces, dengue es súper fácil. Bueno, preguntas primero. ¿Se acuerdan qué mosquito transmite dengue? Aedes, ¿no? ¿Qué otra patología produce o transmite Aedes aegypti? Chikungunya. ¿Y cuál transmite el virus de Zika? El mismo, ¿no? ¿Qué parte de México tiene Aedes aegypti? Casi todos, ¿no? Pero va dependiente de la altitud. ¿Se acuerdan hasta qué altitud se puede desarrollar el mosquito? En teoría. Se supone que es hasta 600 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, se produce es un virus que corresponde a un arbovirus transmitido por el Aedes aegypti. Ese yo sí lo conozco, 2 veces he tenido dengue. Es un virus de ARN y que se presenta con 4 serotipos. Cada vez que nos enfermamos de alguno de estos serotipos, adquirimos una inmunidad para ese. Por eso es que ustedes saben que el dengue se presenta en epidemias, ¿no? Han visto cómo se presenta una epidemia y casi siempre es el mismo serotipo. Las más frecuentes es el 1 y el 2. La siguiente epidemia que se produce tiene que ser de un serotipo diferente, porque va a afectar al mismo grupo de población, ¿no? Entonces podemos tener dengue muchas veces. Cualquier serotipo puede producir enfermedad grave y mortal, pero va a ser más probable una enfermedad grave cuando tenemos más de una infección, ¿sí? Eso va a ser lo más probable. Entonces es la enfermedad viral más común en la población, que se presenta en manera de pandemias, de 50 a 100 millones de infecciones por año en todo el mundo, que genera hasta 500,000 hospitalizaciones y muertes, muchas muertes. En México nunca se habla de las muertes por dengue, pero bueno, siempre las hay. Son ocultadas, ¿no? México, por características de clima, pues va a tener condiciones para que se desarrolle el mosquito, pero sabemos que la condición inadecuada de saneamiento es la causa principal. ¿Dónde se reproduce el mosquito, se acuerdan? En charcos. Entonces es agua limpia, ¿no? Es en agua limpia donde se produce, no se va a producir en aguas negras y todo eso. Entonces es el agua que acumulamos en nuestras casas. Entre más serotipos estén circulando, mayor probabilidad de que tengamos las formas hemorrágicas, ¿sí? Entonces este es el gran problema, ¿no? De todos los lugares que tenemos en nuestras casas para que se reproduzca. Bueno, aquí ya no, porque este sería el tamaño de un departamento y luego hay otro y otro y otro pegado, ¿no? Entonces ya no se nos acumula. Este más para las zonas tropicales, donde hay patio y donde siempre se tira todo. Entonces una corcholata es suficiente para que se reproduzca. Una corcholata con agua. Toda la zona tropical del mundo es la que más se va a relacionar con la presencia de dengue. México tiene el segundo lugar de casos en América Latina, solo después de Brasil. Hay 2.500 millones de personas que viven en estas zonas que son susceptibles de tener dengue. El grupo etario que más se afecta son adolescentes. Entre los 15 y los 24 años de edad, es decir, ya también adultos jóvenes, van a ser los que más se enfermen. Y entonces, pues el mosquito se alimenta de una persona que está enferma, va a producirse una incubación y una reproducción dentro del mosquito que va a tener viremia. El mosquito, una vez que se alimenta de una persona, pues tarda en promedio hasta 8 días en que el mosquito pueda transmitir
el virus del dengue. Cuando se vuelve a alimentar de otro humano después de estos 8 días, entonces va a transmitir el virus que va a producir viremia en el adulto. Esa viremia en el adulto se va a producir aproximadamente entre 7 a 14 días de que el mosquito te pica. ¿Sí? Entonces, a la mayoría vamos a tener un antecedente de exposición, 7 a 14 días antes. Va a tener muchas manifestaciones. La más frecuente es que tenga una etapa febril, que es la mayoría, la que se presenta hasta en el 90% de los casos. Hay fiebre con mialgias y artralgias, por eso le llamaban la fiebre quebrantahuesos. Podríamos tener una etapa crítica en la que tenemos una afección severa con compromiso vascular, daño orgánico, que lo que más nos da miedo pues es el dengue hemorrágico. Pero podríamos tener insuficiencia hepática y hepatitis acompañados de encefalopatía, por ejemplo, en esta etapa crítica. Y finalmente viene una etapa de recuperación. La fase febril se relaciona con la viremia. Tenemos una etapa crítica, lo más frecuente es la trombocitopenia y fenómenos hemorrágicos, pero podríamos evolucionar, por ejemplo, a fenómenos hemorrágicos de este tipo. Y lo que más causa muerte por dengue, ¿se acuerdan qué es? ¿Se acuerdan cuál? La coagulación intravascular diseminada. Luego sería la afección hepática severa. ¿Cuál es el primer dato de dengue hemorrágico? ¿Se acuerdan? Dato laboratorial de dengue hemorrágico. Ok, no, es una elevación del hematócrito. ¿Sí? Ese es dato temprano de que el paciente puede evolucionar a un dengue hemorrágico. En algunos casos podríamos tener alteraciones hepáticas, por ejemplo elevación de transaminasas, aunque no es lo más frecuente. Vamos a pensar en signos de alarma cuando el paciente tiene manifestaciones hemorrágicas, hepatoesplenomegalia o dolor abdominal e intolerancia alimentaria. El sangrado de mucosas pues es algo que ya vamos a encontrar en etapas tempranas. ¿Se acuerdan con cuánto se define dengue hemorrágico? ¿Con cuánto de plaquetas? 150 es lo normal, ¿no? Menos de 100,000. ¿Se acuerdan cuándo se asocia con fenómenos hemorrágicos? Menos de 50,000. ¿Se acuerdan con cuánto se debe hospitalizar un paciente con trombocitopenia y dengue, obviamente? Con menos de 20,000. ¿Se acuerdan con cuántas plaquetas se producen hemorragias al sistema nervioso central? Con menos de 5,000. ¿Sí? Entonces es como nosotros hacemos la identificación del paciente y ver cuáles se tienen que hospitalizar. En la mayoría pues no será necesario. Podemos hacer diagnóstico en sangre periférica haciendo una prueba de ELISA en la que identificamos anticuerpos para dengue. Sin embargo, pues si ya tuvimos dengue podríamos tener IgG positivos, ¿no? Lo ideal sería encontrar IgM, para lo cual buscaríamos aislamiento viral mediante PCR para conocer exactamente qué serotipo tenemos. Las pruebas rápidas de diagnóstico, bueno, se utilizan cuando tenemos una epidemia y necesitamos estar seguros que se trata de dengue. Ustedes escucharon ahora que había, por ejemplo, chikungunya, que decían que se morían muchos pacientes por chikungunya. ¿Sí se acuerdan? En realidad el problema es que era dengue y como se parecen tanto, a chikungunya le das AINES. Al dengue, ¿qué le pasa si das AINES? Se complica la enfermedad y entonces se produce la muerte. Entonces ese era el problema, eso fue lo que pasó. Entonces podremos hacer por medición de anticuerpos. Podríamos medir los anticuerpos específicos IgM, los cuales nos indican una enfermedad activa. Y podríamos tener varios resultados. El resultado es negativo, entonces no es dengue, ¿no? Hay que buscar otra cosa. Si el resultado es positivo, entonces confirmamos un caso de dengue. Y vamos a tener algunas etapas intermedias, ¿no? Como por ejemplo, si encontramos que es positivo para IgM, lo consideramos nada más como un caso probable, pero vamos a requerir una segunda muestra para poder hablar de un caso confirmado de dengue. Si tomamos esa segunda muestra y seguimos encontrando elevadas IgM, entonces vamos a considerarlo, si es positivo en la segunda muestra, hablamos de un caso positivo.
Si la muestra fuera constante, la medición en 2 o más mediciones, entonces hablamos de que el paciente antes ya estuvo enfermo y sigue teniendo anticuerpos. Entonces lo que vamos a hacer es nada, vamos a verlo, vamos a darle paracetamol, vamos a hidratarlo y nada más. Vamos a esperar a que la enfermedad se autolimite. En teoría, pues en 7 días el paciente deberá estar mejor. ¿Sí? Solo cuando el paciente tiene algunas manifestaciones, no tiene criterios para dengue grave, pues lo que vamos a hacer es hidratación. Si el paciente se siente muy mal y lo hospitalizamos, vamos a hidratar con 10 mililitros por kilogramo por hora de solución salina. Si persistieran síntomas, datos de hemoconcentración, es decir, incremento del hematócrito, tendremos que repetir el procedimiento hasta que el paciente mejore. Si a pesar de ese tratamiento de hidratación no hay mejoría, entonces tendremos que medir enzimas hepáticas para poder verificar si el paciente pudiera evolucionar hacia un caso de dengue hemorrágico. Y si evoluciona dengue hemorrágico, ¿qué le daríamos de tratamiento? El mismo. Es el mismo. Si tiene plaquetas bajas y tú le das plaquetas, ¿qué va a pasar? Consumo y destrucción. ¿Sí? Entonces solamente vamos a transfundir plaquetas cuando el paciente tenga menos de 20,000 y tenga manifestaciones hemorrágicas severas. Y lo único que hacemos es un tratamiento de soporte, de sostén, para dar tiempo a que el paciente autolimite la enfermedad. ¿Sí? En el caso de chikungunya, que se transmite por el mismo mosquito, produce una patología que es similar al dengue. La primera epidemia se describió en África, no me acuerdo si fue Zimbabue. ¿Dónde está? ¿Dónde son los monos estos, el Sabumafum? ¿Se acuerdan qué especie de Sabumafu es? Un suricato, no, un lemur. Ah, Madagascar. No es en Madagascar entonces. Bueno, la primera epidemia se dio en África. Por eso chikungunya. Chikungunya quiere decir algo así en el idioma donde nació. Algo así como fiebre que te dobla. ¿Sí? Y va en relación a las características, porque las manifestaciones principales son artralgias y artritis que afectan al esqueleto axial y entonces obligan a la persona a estar inclinada por cefalea y lumbalgia. Entonces es similar al dengue, pero estas son las características principales. Es un virus de ARN igual. Se descubrió en África, pero las epidemias fuera de África se dieron en Asia, las principales, y tardó muchos años pues en distribuirse a nivel mundial. Por eso yo creo que ese sí fue un show, en mi opinión. Se supone que deberíamos sospechar en chikungunya en toda persona que tiene fiebre, artritis, más una residencia o visita de áreas en las que tenemos transmisión de este virus. Ese sería un caso sospechoso. O podríamos tener un caso sospechoso quien tiene fiebre y artritis y que es contacto de un caso confirmado. ¿Sí? Serían las dos posibilidades. Para hablar de un caso confirmado, entonces sería un caso sospechoso en el que logramos aislar o demostrar de alguna manera virus de chikungunya. Lo podríamos hacer durante varias maneras. Detección de virus de ARN mediante PCR. La podríamos demostrar por anticuerpos IgM, pero después del 6º día de que el paciente tiene fiebre. Lo podríamos identificar por anticuerpos IgG, pero tiene que ser en 2 muestras y 1 semana entre cada una, entonces mientras va a tener muchos síntomas. O por el incremento en general de anticuerpos para chikungunya. Antes no los tenía y ahora sí los presenta. Entonces en la guía de práctica clínica viene esta tablita que dice las diferencias entre dengue y chikungunya, ¿no? Entonces la gran diferencia es la afección articular. ¿Cuál puede ser letal? Dengue. ¿Cuál produce más afección con trombocitopenia? Dengue. ¿Cuál produce más dolor y más necesidad de medicamentos? Chikungunya. ¿En cuál podemos dar AINES? Chikungunya. ¿En cuál están contraindicados los AINES? En dengue. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que me parece que hubo un poco de exageración a este respecto, porque en realidad no les va tan mal a los pacientes, ¿no? Pero bueno, de repente decían que todos morían por chikungunya, yo creo que era dengue.
En esta les prometí una sesioncita de preguntas y respuestas. La hacemos en la que sigue, ¿no? Porque esta era como demasiadas cosas. En la que sigue le dedicamos una media hora, ¿sí? ¿Vale? Nos vemos la siguiente semana, entonces estudien. Perdón, ya llegó el doctor, entonces primero levántense. Párense de cabeza. Sus manzanas ahí enfrente. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Sus manzanas. Sí, claro, sí. Eso era típico, ¿no? La tarea al frente. ¿Cómo están? ¿Cómo se portaron esta semana? Bien hecho. Y los que se portaron bien no dijeron nada, me imagino. Estuvo aburrida, pues. Los que se portaron mal sí se divirtieron. Ya saben, todos, adelante, arriba, oxigenemos cerebros. Sí, exacto, porque finalmente la idea es que te llegue sangre al órgano que vas a utilizar. Y esa es la clave del éxito, tal cual. Muchos autores hablan sobre este flujo cerebral aumentado, y les va mejor a esos alumnos. Sí, ya todos de pie, el celular puede esperar, acuérdate que estás aquí. Lo que pase allá afuera no te debe importar en este instante. Si no, estarías allá afuera, pues. Párate, relaja. Ve a ir al baño, ve de una vez. ¿Quieres tomar agua, café? Ya sabes, es el momento. Bueno, espero el ejercicio de la clase pasada te haya servido para que recapacites, para cuestionarte sobre todo lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, y lo corrijas.